Gracias por estar aquí, don Enrique Quintana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues continúa este debate en torno a la consulta por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ya tenemos más datos que se dieron a conocer hoy. Ya conocíamos las fechas, 4 días del 25 al 28. Hoy ya conocemos la pregunta. Mire usted, esta es esta que está conociendo, que le estamos poniendo en pantalla. La pregunta dice así: dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Y hay dos opciones. La opción 1, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Opción 1. Opción 2, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esa es. Al reverso de esta boleta se van a escribir, se van a publicar estos argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas, a favor y en contra de la primera y a favor y en contra de la segunda. Aquí parece que hay un poquito ahí, están cargados los dados, porque mire usted, en las ventajas, mejor capacidad de pasajeros, dice esto. Esta es la propuesta de Texcoco. Pero si vamos a la de abajo, a ver si la podemos ver, que es reacondicionar el de la Ciudad de México y eso, dice por ahí más barato, mejores condiciones para operar, bajo impacto ambiental, mejor construcción y mantenimiento. Es decir, creo que hay juicio de valor ahí, ¿no? Es decir, ponerle mejor o peor. Mejor contra qué o contra qué. Bueno, así está, déjeme decirle, esto lo dieron a conocer hoy, ya conocemos más datos. 1,073 mesas en plazas públicas, en cabeceras municipales, 538 municipios. Van a estar abiertas 10 horas, de las 8 de la mañana a las 18 horas. Se va a necesitar la credencial de elector. Va a costar esta consulta 1.500 millones de pesos. Un millón y medio. 1 millón y medio, perdón, 1.5 millones de pesos, exacto. 1 millón y medio, financiado, sí dijo el vocero del señor López Obrador, que por cuotas voluntarias por legisladores de Morena, diputados y senadores. Ya salió hoy en la tarde ahí a decir Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados y Ricardo Monreal, senadores, que a ellos nadie les ha pedido un quinto ni les han dicho que nada y que por supuesto no van a donar. Los resultados el domingo en la noche. ¿Qué dices de todo esto, Pablo? Mira, creo que en una de esas, y me voy a tener que comer mis palabras, porque siempre escribí en las columnas aquí en El Financiero diciendo, entrando, salvo que cometan la locura de irse por Santa Lucía, todo indica que esto va para el ingeniero Slim y el nuevo aeropuerto en Texcoco, que todo esto es una gran maroma, pero por las señales que tenemos y por las preguntas como se plantean, Enrique Quintana tenía razón cuando dijo, cuidado, un momento, no lo demos por hecho. No lo demos por hecho, porque la pregunta es, de acuerdo con especialistas en el tema, que he consultado de manera informal, está sesgada. Está mañana. Completamente. Claro. En una te ponen un combo de 3. Una, quiere el aeropuerto de la Ciudad de México, quiere más aeropuerto en Santa Lucía y quiere más aeropuerto en Toluca, o quiere que quitemos el aeropuerto de la Ciudad de México y que sigan las obras en Texcoco. No, eso es solamente por lo que hace a la pregunta. Y después viene quiénes van a votar, los que van a ir a votar, es decir, los militantes de alguna causa. Y solamente los militantes en favor de Santa Lucía, para no hablar de partidos, están puestísimos para ir a votar en contra del proyecto FIFI, que es Texcoco. Es decir, sí están cargados los datos. Sí. Se puede observar en la pregunta. El propio Javier Jiménez Espriu, la semana pasada, refirió que independientemente del resultado de la consulta, se van a invertir 5,000 millones de pesos en rehabilitar el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, porque en cualquiera de los dos casos hay un plazo
que debe cumplirse, sea que se concluya el de Texcoco o sea que se construya el de Santa Lucía, donde se requiere quitarle saturación al aeropuerto actual y hacerlo más utilizable, más habilitarlo. Por esto que mencionas, me da la impresión que ese tema, así como está planteado en la pregunta, lo tendrían que haber sacado, ¿no? Porque de todas formas... O incluido en la segunda pregunta. O incluido exacto, porque de todas formas le van a invertir al actual aeropuerto de la Ciudad de México y le van a invertir a Toluca en aras de hacerlos más y mejor operativos en lo que está el nuevo. Pero solamente se lo ponen a una de las opciones, Exacto. o sea, Santa Lucía. Y luego hay otra omisión. Se habla de dejar de usar el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Es una consecuencia, sí, tiene razón esta afirmación, es una consecuencia de la operación de Texcoco. Cuando opere Texcoco ya no podrá operar el actual aeropuerto. Pero esa misma implicación no aparece en la primera pregunta. En la primera pregunta diría... habilitar el aeropuerto actual, construir las 2 pistas y dejar la obra a medias, donde ya se han gastado y comprometido 120,000 millones de pesos. Es decir, claramente hay dados cargados en varios sentidos. Uno, la formulación. Estas son preguntas que un estudiante de opinión pública de primero de carrera, el maestro les dice tache. Estas preguntas no están correctamente formuladas, porque inducen respuesta. Una pregunta correctamente formulada en una consulta es aquella que no induce una respuesta, sino deja que la persona que acuda pues tome su decisión. Y segundo, en efecto, el que sea una consulta y no una encuesta lo que norme la decisión, pues sesga también, porque ya no tenemos la certeza de que vaya a haber una representación equilibrada de los diferentes estratos, de las diferentes regiones, etcétera. Sino van a acudir a aquellos que tienen interés en este tema, que básicamente son los que quieren detener las obras en Texcoco. En el reverso, en los argumentos, déjeme decir, porque también hay ahí argumentos amañados. Dice, por ejemplo, en los contrarios a Texcoco, dice posible afectación en los mercados, en el de Santa Lucía, en el de abajo, posible afectación en mercados financieros. Oye, si echamos para atrás la de Texcoco, las calificadoras internacionales se nos van a venir encima, ¿no? Pues sí, evidentemente va a ocurrir. Y debió haberse puesto en las desventajas incertidumbre respecto a la posibilidad de operar Santa Lucía y Ciudad de México simultáneamente, porque ya se quedó muy claro que la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, no ha ratificado su viabilidad. Y lo dicen aquí, ¿eh? Sí, en las ventajas de Santa Lucía dicen que, ahí dice, la Organización de Aviación Civil, vea usted abajo a la izquierda en las ventajas, la Organización de Aviación Civil Internacional ratifica su viabilidad. ¿Esto es falso? Falso, dice que es inviable a 30 años plazo. O sea, lo dice en la página 7, la que se brincó Jiménez Espriu cuando no leyó eso. O sea, es... pues, perdón, pero creo que quienes pensamos en la buena fe y en el sentido común de quienes tomarán las decisiones sobre este tema, creo que nos equivocamos. Y eso que no siempre les concedemos el beneficio de la duda. Ahí, yo creo que haces una reflexión importante ahí. Mal inicio, ¿no? Es como empezar con el pie izquierdo con esto. Sí. Las afirmaciones son falsas. Ahí enfrente dice, mire usted, posible impacto negativo en mercados financieros. Posible, es casi como una garantía decirles, oigan, echan para abajo una inversión que no sé cuántos miles de millones de dólares ya garantizaron en mercados internacionales, pero la echan para atrás. Mira, si dice posibles pérdidas económicas por cancelación de Texcoco, posibles, cuando el propio Jiménez Espriu dice nos va a costar 120,000 millones de pesos. No es posible. Entre lo que ya se invirtió y se va a tirar a la basura y los costos de pagar las multas y los castigos por interrumpir los contratos. Entonces no son posibles, son seguras. Son certezas. Seguras pérdidas. Igual que Pablo, yo hace algunas semanas pensaba todavía que esto de la consulta era una salida políticamente muy aceptable para López Obrador, para
hacer que gane Texcoco, o sea, hacer una encuesta honesta, abierta, como las que se han hecho por parte del Financiero y otras casas encuestadoras, y decir, bueno, pues esto es lo que la gente pidió. No es mi preferencia, pero Texcoco, respeto la opinión popular. pero yo dije que iba a obedecer la opinión popular. Aquí está. Parecía una salida muy razonable, sobre todo ante la duda de que Santa Lucía pueda operar. Tomen en cuenta que si gana Santa Lucía, probablemente nos encontremos con un elefante blanco, donde se construye y resulta que ninguna aerolínea, ni nacional ni internacional, aterriza, porque no tiene los avales de los organismos internacionales. O peor aún, se deja a medias porque cuando está el proceso de construcción, la OASI o algún otro órgano internacional dice, señores, cierren uno. Es Santa Lucía o el AICM, porque los dos juntos no pueden operar comercialmente. Va a haber conflictos de trayectorias. Eso puede ocurrir y puede ser un verdadero desastre. Un verdadero desastre. Porque nos estaríamos yendo para atrás. Santa Lucía no tendría, ni en el mejor de los escenarios, la capacidad que tiene hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No. Cierras el Benito Juárez, te mudas a Santa Lucía y nos vamos para atrás en capacidad operativa. Pero se va a mantener el aeropuerto que está en el circuito interior, el actual. El Benito Juárez. O sea, con todos los riesgos que ello implica, con todas las molestias, con todo el atraso. Además, el mantenimiento de este aeropuerto, porque dicen es que Texcoco está en un lago y se va a hundir. Sí, se hunde, pero el hundimiento del actual aeropuerto es mayor que el de Texcoco. Y el mantenimiento del actual aeropuerto, el del circuito interior, es mayor de lo que será el de Texcoco. Es decir, todo esto es el costo de un capricho. Y gobernar con caprichos es un pésimo inicio, sobre todo si no se toma en cuenta la necesidad de mandar mensajes de certeza a la comunidad inversionista, a las que ya los habían convencido de que no, que todo esto va a ser muy tranquilo. Ahí está la respuesta. Una más, la aplicación, ¿no? Se ha diseñado una aplicación en la que yo soy muy escéptico en esto porque pues vimos la de los candidatos independientes. Uno va a llegar con su credencial de elector a estas mesas de votación. En la aplicación van a registrar tu opinión. Eso en automático va a un servidor que concentra la información y queda registrada tu credencial para que tú no puedas pues volver a votar en otras mesas y hacer la operación carrusel del pasado. Yo tengo mis dudas de que esa aplicación pueda funcionar. Fíjate, las estimaciones de cuánta gente va a acudir y a pasar su credencial de elector por la aplicación andan entre 250,000 las pesimistas, 1,000,000 las más optimistas. ¿Cuál es nuestra referencia? Las consultas que se hicieron en la Ciudad de México. La más voluminosa fue la de los segundos pisos. Acudieron más de 700,000 personas. El resto de las consultas que hizo López Obrador fueron telefónicas. Si nos acordamos, no fue con mesas. En el caso de los segundos pisos sí fue con mesas. 750,000. Se difundió masivamente. Estaba concentrado todo en la Ciudad de México, no se dispersó en 500 municipios. El que acudan, vamos a ponernos optimistas, 1,000,000 de personas, el extremo, va a implicar que va a ir a votar 1,5% del padrón electoral. O sea, 1,5% va a tomar la decisión pues, que involucra a otros 120 millones. Y ese 1,5% son personas como nosotros, no ilustradas en temas de aeronáutica, cuando todos los organismos acreditados mundialmente en temas de aeronáutica civil han dicho no se puede Santa Lucía, no es viable, el que es viable es Texcoco. Y por el capricho de una persona que está en contra de que el país tenga un aeropuerto grande, de acuerdo a una de primer mundo, entonces no, queremos ser pobrecitos, entonces agreguemos 2 pistas más en Santa Lucía y ampliemos el de la Ciudad de México o le démosle mayor mantenimiento y vamos a ampliar Toluca para que no parezca que tengamos, es decir, este juego de este conglomerado de apariencias para no ser grandes como se lo merece la Ciudad de México, que no tiene río, que no tiene otra forma de conexión con el ni mar. Es decir,
a mí me parece una señal muy, muy negativa. Pues así está el tema, el debate no concluye, la consulta se levantará del 25 al 28 y por supuesto aquí en El Financiero estaremos siguiendo puntualmente el resultado, la participación. Los organizadores es la Fundación Rosenbluth, que teníamos el dato inicial. Van a contar ellos. Ellos hacen el conteo, sí. Pero ¿quién opera las mesas? Creo que son voluntarios, ¿no? Organizaciones civiles, sí. Organizaciones comunitarios, organizaciones indígenas. Es Morena. O sea, es realmente sí. Morena quien va a instalar y operar las mesas. La Fundación Rosenbluth, de acuerdo a lo que ha dicho su presidente, Enrique Calderón Alzati, va a contar y va a reportar los resultados. Pues muy, muy riesgoso esto y todo parece indicar, como dicen tanto Pablo como Enrique, que esto sí, pues la balanza está inclinada de antemano en un sentido. Mensajes, regresamos enseguida.